No, pero todavía no inicia, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia, ¿eh? Ya en unos minutitos empezamos para iniciar puntuales, pero muchísimas gracias. No, está bien, secretaria. Es un honor para mí estar aquí. No, hombre, gracias, doctor. Sí. ¿Ahorita por dónde andan? Estoy en Texcoco. Ah, muy bien. Sí, sí. A ver cuándo nos visita acá en Morelos, ¿eh? Sí, sí. De hecho estuve en el evento de transición agroecológica la semana pasada. Ah, mire, padrísimo, muchísimas gracias. Sí, estuve ahí. A esta sesión de seminarios. Tenemos el día de hoy con nosotros al ponente Mariel Guerra, que es Coordinador Nacional de Investigación SAS-CIMI, y que nos va a dar como ponencia, como seminario, la importancia del manejo del rastrojo en la mejora de las propiedades del suelo. Sin duda un tema muy importante que será muy provechoso para todos nosotros. Les quiero comentar, antes de que dé inicio nuestro ponente, les quiero comentar que Mariel Guerra es originario de la República de Benín, en África, es egresado de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Sáiz Montes de Oca, en Cuba, y cuenta con una maestría en aprovechamiento forestal por la misma universidad. Cuenta también con un doctorado en ciencias forestales por la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil, y un doctorado en ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades por el Instituto Politécnico Nacional de México. Se ha desempeñado como docente investigador en la Universidad de Cuba, Brasil y México, y actualmente Mariel es el coordinador nacional de investigación del Programa de Sistemas Agroalimentarios Sustentables SAS del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMI. Su labor en colaboración con centros educativos e instituciones de investigación se enfoca en el diseño y evaluación de sistemas agrícolas sustentables que integran los pilares de la agricultura de conservación y la agricultura regenerativa. Así pues, le vamos a dar el uso de la palabra a Mariel Guerra, agradeciendo como siempre a todos estos investigadores y a las instituciones que aportan un granito de arena para dar estos cursos de capacitación y transferencia de tecnología para este gran estado de Morelos. Que el seminario sea muy, muy provechoso para todos nosotros y estoy segura que así será. Mariel, muchas gracias. Quedas en uso de la voz. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar un poco de nuestro trabajo, de la información que hemos estado generando. Y si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien, el tema de importancia del manejo del rastrojo en la mejora de la propiedad del suelo es un tema importante y actualmente porque el rastrojo es uno de los principales residuos agrícolas, pero antes quería comentar
sobre esa declaración de la ONU en el 97, donde plantea que proporcionar seguridad alimentaria sustentable y vivienda adecuada constituye el desafío más grande que enfrenta la humanidad. O sea, aunque la afirmación fue realizada hace muchos años, desde el 97, es muy vigente hoy. Sigue siendo ese desafío que estamos enfrentando de cómo seguir alimentando una población cada vez creciente, una población mundial cada vez creciente, y a la misma vez asegurar vivienda. Y cuando hablamos de la seguridad alimentaria, la podemos definir de acuerdo a la FAO, que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico, o sea, tenemos disponibilidad o acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Si analizamos esa definición, tenemos 4 dimensiones. La dimensión de acceso, o sea, para que podamos brindar seguridad alimentaria a nuestras poblaciones, es importante que tengan acceso físico a los alimentos donde se encuentran. Porque si hay una cosa que encarece mucho los costos, es el costo de transporte. Una componente fundamental es la parte de transporte. Entonces, mientras más cercano estén los alimentos de nuestros productores, de nuestras comunidades, mejor. A eso se refiere el acceso tanto físico, social como económico. Y ese acceso debe ser permanente, o sea, no deben tener acceso a los alimentos un tiempo y después quedar sin nada, sino tiene que ser continuo. Por eso la parte de la sustentabilidad y la sostenibilidad, por eso velamos por eso. No es solo satisfacer las necesidades ahora, sino es siempre comprometernos con que esa satisfacción de las necesidades sea continua. Y el otro componente es el estado de los alimentos. Tienen que ser alimentos seguros y nutritivos, que era una componente que no estaba necesariamente contemplada en la seguridad alimentaria, pero se ha incluido en esa definición que consideramos mucho más completa, que no es nada más que la gente tenga los alimentos por tener, sino tienen que ser alimentos seguros, inocuos, y tienen que ser nutritivos para que puedan gozar de una buena salud, ya que decimos que la primera medicina es una buena alimentación. Y tiene que ser en cantidad suficiente también, o sea, tienen que saciar su hambre y así podrán satisfacer sus requerimientos nutricionales. Así que es muy importante que vayamos pensando en nuestros quehaceres, todos los que estamos conectados, si a través de nuestro trabajo o de alguna manera analizarnos a nosotros mismos a ver si tenemos acceso a la seguridad alimentaria. Y si todos esos componentes no están reunidos, cada uno desde nuestra trinchera, cómo estamos movilizando esfuerzos para que sí se logre. Y hablando de la seguridad alimentaria, para analizar si esa seguridad alimentaria se logra o no, uno de los indicadores o algunos de los indicadores están resumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, aunque hay muchísimas más metas en esos objetivos, pero las metas se agrupan en cada uno de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como pueden ver, el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, hambre cero, es el que tiene que ver directamente con nosotros, con la parte de la agricultura. Hay otros objetivos que están relacionados con nosotros, pero el que de primera mano está relacionado con nosotros y con la seguridad alimentaria que yo comentaba es el segundo, que es hambre cero. O sea, cuando se plantearon esos objetivos en 2015, la idea era que para 2030 ya nadie debería estar pasando hambre. Sin embargo, los avances no han sido tan positivos. O sea, se ha tenido ciertos avances, sí, pero estamos un poco lejos de alcanzar esa meta de hambre cero.
La última actualización del año pasado en la revista El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo indica que para el 2030, si no nos movilizamos y tenemos acciones concretas para mejorar nuestros sistemas agroalimentarios y hacerlo más resiliente, todavía 670 millones de personas seguirán pasando hambre, en la última actualización que indica. Y ese reporte de 2024 específicamente indica que solo el 16% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en vías de alcanzarse para el 2030. O sea, el 84% restante o tiene un progreso limitado o ha tenido un retroceso. Entonces, no es para ser alarmante, pero es para exponer las cosas tal como son. Y yo creo que acciones como esta, de tener pláticas, de conversar, de capacitarnos, de saber qué es lo que está pasando, son acciones así que se requieren para que cada uno de nosotros nos acordemos que tenemos un papel importante para promover la seguridad alimentaria para nuestros pueblos. Cuando hablamos entonces de requerimiento de alimento, vamos a hacer un pequeño ejercicio. La proyección de México para el 2060 es esa curva que vemos ahí. Actualmente la población es de alrededor de 130 millones y para 2060 se prevé, la Organización de las Naciones Unidas, por la proyección que hizo, prevé que la población mexicana sea alrededor de 145 millones. Actualmente hay un estimado, es una aproximación, no es un dato exacto, de que el área agrícola de México es alrededor de 32 millones de hectáreas. De esos 32 millones, 20 millones aproximadamente son cultivadas, y de ellos en 2023, 6.9 millones fueron cultivados con maíz. Y el consumo per cápita de maíz en México es alrededor de 200 kilos. O sea, el consumo per cápita anual de México es aproximadamente 200 kilos. Si hacemos un pequeño ejercicio de decir, bueno, son 200 kilos, son alrededor de 130 millones de habitantes en el 2024. Si hacemos esa división, vemos que se requiere alrededor casi 4 toneladas por hectárea de maíz para autoabastecernos, para no tener necesidad de importar ese grano importante. Sin embargo, el rendimiento de temporal del año pasado indica que el rendimiento ha sido en temporal de 2023 ha sido de 2.7 toneladas aproximadamente. O sea, hay un déficit. Por eso la necesidad de importaciones. Y si hacemos el mismo ejercicio para el 2060, que será aproximadamente 145 millones de habitantes, se va a requerir de maíz nada más, no hablo de los demás granos, que tengamos un rendimiento promedio de 4.2 toneladas. Son datos aproximativos, después habrá que ver la distribución en las diferentes regiones. Hay regiones de México donde se sobrepasa ese rendimiento, pero hay regiones donde el rendimiento está muy por debajo. Así que ese es un dato promedio. Así que va a haber regiones donde el rendimiento va a estar muy por arriba y quizás no necesiten y tengan que exportar, pero va a haber regiones donde no lo tendremos, así que haciendo el promedio, probablemente el promedio no alcance ese valor. Ojalá alcance y que ya no haya necesidad de importación. Entonces, cuando hablamos de ese déficit en granos, eso es hablando específicamente de maíz con datos aproximados, no son exactos, pero si hacemos el ejercicio para los demás granos más producidos en México, como el sorgo, como el frijol, como trigo, como cebada, vamos a ver que en todos esos granos existe un déficit en cuanto a la demanda real que existe. Entonces, tenemos el compromiso
de mejorar la productividad de nuestro sistema mientras conservamos dos componentes importantes de nuestro sistema de producción, y sin ellos no podremos producir, que es suelo y agua. Eso es nuestro compromiso principal. La semana pasada estuvimos hablando en el evento de transición agroecológica justamente eso, de que se requiere una transición agroecológica que vele por el cuidado de los componentes del agroecosistema justamente, y parte de esos principios es eso, es que nuestros suelos sean fértiles, nuestros agroecosistemas sean resilientes, y esa resiliencia pasa necesariamente por conservar el suelo y conservar el agua. Los datos de semana indican que 42% de la superficie nacional es afectada por erosión hídrica. Me atrevo a decir que es de la erosión o de los factores que más afectan nuestro sistema de producción, la erosión hídrica, y en Morelos específicamente indica que es el 75% aproximadamente, y eso es de un estudio realizado en 2002. Si realizáramos el estudio actualmente, probablemente el escenario sea mayor. Entonces, una vez más, necesitamos prácticas agrícolas sustentables que mejoren nuestro sistema, conserven nuestro suelo y agua. Yo siempre digo que el agua y el suelo tienen que ser los mejores amigos. Ni puede haber erosión hídrica que el agua arrastrando el suelo. Tenemos que tener sistemas donde haya una gestión más eficiente del agua. Y como decía, me atrevo a decir que uno de los componentes que más afecta a nuestro sistema de producción es la erosión hídrica. Y esa erosión hídrica depende de la erosividad de la lluvia, o sea, qué cantidad de lluvia cae, con qué intensidad cae, con qué frecuencia cae, cuál es su duración y la energía cinética, o sea, la fuerza durante el movimiento de la lluvia. Y sabemos que actualmente esa erosividad es mayor porque las lluvias son cada vez más erráticas, no tiene una distribución uniforme. Puede llover la cantidad que se requiere, pero generalmente no está distribuido de manera uniforme para que los cultivos lo tengan cuando lo requieren. Entonces, en pocos días cae lo que debería caer quizás en una semana o 2 semanas. Y esa cantidad de lluvia en pocos días pues afecta el suelo, contribuye altamente a la erosión hídrica de nuestros suelos. Lo otro es la erosionabilidad del suelo, que es su permeabilidad, que es la capacidad de transportar agua, y la resistencia a la degradación. ¿Qué tan buena es la salud de nuestro suelo? ¿Y de qué tamaño son los agregados? ¿Será que fácilmente se desmorona? Generalmente cuando se desmorona con facilidad así, son suelos más propensos a erosionarse con facilidad o a perderse, a ser arrastrado por el agua. Y ahí hablamos de estructura de suelo, que tenga más agregado y sea más resistente al impacto de la lluvia o al efecto del agua. Entonces ahí va a tener mucho que ver en el caso de la resistencia a la degradación, la textura. Generalmente, dependiendo de la textura del suelo, ciertos suelos son más propensos a erosionarse o no, de la estructura, que es como están organizadas las partículas del suelo, de la mineralogía, de contenido de materia orgánica, que es prácticamente el mayor indicador de la salud del suelo, qué tanta materia orgánica tiene nuestro suelo, y el grado de compactación de nuestro suelo. Mientras más compactado, generalmente más partículas finas tiene, menos agregado tiene y fácilmente se degrada, hay menos infiltración y más escorrentía, más escurrimiento. También tiene que ver mucho en esa erosión la pendiente y la longitud de esa pendiente, o sea, la topografía de nuestro terreno. No es lo mismo la erosión del suelo en terreno plano que en terreno de ladera.
y la forma de esa pendiente, si es cóncava, si es convexa o si es recta. La cobertura del suelo, que es lo que hoy nos toca hablar, de la cobertura del suelo a través de rastrojo. En el manejo de rastrojo proponemos que ese rastrojo, en vez de utilizarlo para usos alternativos, usarlo como cobertura. Entonces, la cobertura del suelo va a depender de la cantidad y calidad de rastrojo, y si utilizamos cultivos de cobertura va a depender de qué cultivos y el sistema radicular de esos cultivos. Si tiene mayor sistema radicular, va a contribuir a una mayor agregación del suelo, retener el suelo y menor erosión, evidentemente. Y finalmente, la cuestión de manejo. En la cuestión de manejo está la práctica de labranza que hacemos. El cubrir el suelo con rastrojo, lo veremos más adelante, no es una práctica aislada, sino es una práctica que viene en conjunto con otras prácticas, como por ejemplo reducir la labranza a través de diferentes prácticas que estaremos viendo más adelante, y la diversificación de cultivos, usando tanto cultivo que tenga mayor valor económico con ese propósito específico, o utilizando cultivo de cobertura, como decía anteriormente. Todos esos componentes que acabo de citar, que tienen que ver con la erosión, son parte de una fórmula que se conoce generalmente como la fórmula universal de pérdida de suelo. Así que, como pueden ver, la pérdida de nuestro suelo no es solamente cuestión de un solo componente, son varios factores que contribuyen a que nuestro suelo se pierda. Entonces, si queremos conservar nuestros suelos, uno de los pasos importantes y firme sí es la cobertura de ese suelo, pero hay muchos otros factores. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la cobertura del suelo. Más adelante, en otros espacios, podemos estar hablando, si la oportunidad se da, de otros componentes para que nuestros sistemas de producción sean más resilientes. Entonces, desde CIMMYT promovemos una intensificación sustentable basada en agricultura de conservación y agricultura regenerativa. En lo que es de la agricultura de conservación, tienen tres componentes principales, como pueden ver ahí. Mínimo movimiento del suelo, o sea, debo mover el suelo lo menos que se pueda. Hay momentos que sí se requiere hacer el mínimo movimiento. Por ejemplo, cuando identificamos después de un diagnóstico que nuestra parcela tiene piso de arado, puedo utilizar un subsoleador o un subsuelo, como lo llaman comúnmente, para romper ese piso de arado o hacer una labranza vertical. Entonces, hay momentos donde se requiere la labranza mínima, pero la tendencia es eliminar totalmente la labranza del suelo, porque eso protege nuestro suelo de la erosión. Desde el punto de vista ambiental, es bueno porque tenemos menos movimiento de la maquinaria, entonces el uso de combustible, tiempo y los costos operacionales se reducen. Entonces, ambientalmente y económicamente es una práctica mejor. Esa práctica incrementa nuestra materia orgánica con el tiempo, porque no interrumpimos los procesos de formación de suelo, volteando el suelo a cada vez, como se hace en la práctica convencional, y nos brinda una mejor infiltración de ese suelo. El segundo componente es la cobertura permanente. Esa cobertura permanente nos permite hacer reciclaje de nutrientes, como el rastrojo del que estaremos hablando durante toda la presentación de hoy. Ese rastrojo, al incorporarlo al suelo, lo que estoy haciendo es reciclando los nutrientes que ocupó la planta durante su proceso de crecimiento que tomó del suelo. Parte de esos nutrientes lo estoy regresando al suelo. Entonces, estoy haciendo un reciclaje de nutrientes. Estoy haciendo secuestro de carbono también, porque al dejarlo y no quemarlo, no estoy regresando al ambiente el carbono almacenado. La cobertura que se genera impide que ciertas arbences o malezas crezcan, porque principalmente
muchas de las malezas necesitan de incidencia solar, de luz, para poder germinar y crecer. Entonces, al no permitir que tengan esa luz, al bloquear esa luz, impedimos que haya más crecimiento de arbences y protege el suelo también de la erosión. Y finalmente, la diversificación de cultivo, que nos permite un uso más eficiente del agua, porque tenemos más cobertura, entonces más uso de la luz solar y más uso del agua, haciendo nuestro sistema más eficiente. El control de plagas, también al diversificar nuestra producción, utilizando diferentes tipos de cultivo, cereales, leguminosa, interrumpimos el desarrollo de las plagas de determinado cultivo, haciendo esa rotación o haciendo esa asociación, porque brindo mayor diversidad para mi sistema. Mejoramos la fertilidad del suelo, por ejemplo, si el cultivo asociado es una leguminosa, tengo fijación de nitrógeno, lo que es disponible para los demás cultivos, y evidentemente puede haber incremento de nuestros rendimientos. Entonces, manejo de rastrojo. De los 3 componentes de agricultura de conservación que hablamos que uno de los componentes principales es la cobertura permanente. Esa cobertura permanente se puede realizar a través de cultivos de cobertura, como ya había dicho, o se puede realizar a través de los residuos de cosecha, que es de lo que estaremos hablando. El rastrojo se conoce por diferentes nombres, otros lo conocen como paja, zacate, esquilmo, pastura, clasol, incluso otros lo llaman basura, porque convencionalmente así nos hemos enfocado. Antes pensamos que la parcela ideal es aquella parcela limpia que no tuviera basura, y a la basura básicamente a lo que se refieren es al rastrojo. Hoy nos damos cuenta que no es basura, tiene un valor muy importante. Entonces, en México, la mayor parte del rastrojo que se produce vienen de cultivos como maíz, sorgo, trigo y cebada. Es importante para los agroecosistemas agrícola y pecuario, porque principalmente sirve para los sistemas agrícolas como cobertura, como estaremos viendo que es la opción que más beneficio nos brinda, pero también sirve para la alimentación animal, o sea, para el ganado. Se estima que para cada kilo de grano producido, producimos alrededor de 1 kilo de residuos también, o sea, de rastrojo. O sea, si produzco 1 tonelada de grano, voy a tener alrededor de 1 tonelada de rastrojo. Entonces, la cantidad de rastrojo que voy a obtener es proporcional al rendimiento que yo voy a obtener en mi parcela. Como alimento para el ganado, el rastrojo cubre alrededor de 24-25% de la alimentación de ganado en México, pero en cuanto a contenido nutrimental, no es la mejor opción de alimentación del ganado, porque tiene en promedio, valores promedios, alrededor de 30% de fibra, 7% de proteína, menos de 7% de proteína y menos de 55% de digestibilidad, pero es el residuo o el forraje más disponible y es lo que más se utiliza. Además, en los últimos años se ha ido identificando que el rastrojo de maíz generalmente trae una micotoxina llamada fumonicina, y puede causar una enfermedad llamada leucoencefalomalacia. Entonces, eso afecta tanto los humanos como los animales, pero como ellos se alimentan directamente del rastrojo, son los más expuestos. Así que no digo que no se siga utilizando el rastrojo para la alimentación animal, pero se debe tener esos cuidados para que los animales no se vean afectados. Otra práctica que es común
en el uso de rastrojo es quemarlo. Otros lo consideran basura y lo tiran. Otros lo utilizan para la alimentación del ganado, como vimos, pero a veces es quemado. Y hablando de la quema o del fuego, realmente la relación del hombre con el fuego ha sido antiguo. El fuego fue descubierto hace como 500,000 años atrás. Es un gran aliado del ser humano porque utilizamos el fuego en diversas actividades, pero también es un enemigo temible porque hace daño. Entonces, actualmente el fuego se utiliza para cocinar alimentos, para producir calor, para limpiar tierras para uso agrícola, que veremos que no debería, es una práctica que no debería ya realizarse, pero se sigue realizando. Y en la mitología mexica existe el dios del fuego. Entonces, que queramos o no, es una parte integrante de nosotros, pero hay que aprender cómo manejarlo. Existe el triángulo del fuego porque generalmente pensamos en el sistema agrícola, el fuego tiene que estar aparte, pero si hablamos con los forestales, por ejemplo, en la parte forestal, el fuego se utiliza incluso para prevenir incendios haciendo quemas prescritas. O sea, quemas para reducir el material combustible para que cuando llegue un incendio no haga más daño de lo que ya realiza. Entonces, no podemos ver el fuego como fuera de nuestro sistema, es parte, lo que hay que saber cómo manejarlo adecuadamente y evidentemente no hacer uso de ellos en nuestra parcela porque va a quemar nuestra materia orgánica y afectar nuestro suelo. El triángulo del fuego básicamente está constituido por el material combustible, o sea, lo que se va a quemar, la fuente de calor y el oxígeno que es necesario para que la llama siga. Otros, en vez de triángulo, consideran que además de los tres componentes hay una reacción en cadena que se realiza y sin esa reacción el fuego no se mantendría. Entonces, en vez de triángulo, hablan de tetraedro del fuego. Todos los lugares tienen un régimen de fuego específico. ¿Eso a qué se hace referencia? A la frecuencia con que ocurren los fuegos, el comportamiento histórico del fuego. Todos los años, según han escuchado hablar de incendios forestales o incendios en las parcelas agrícolas, quemas que realizan. En el estado de Morelos, por la producción de la caña, realizan muchas quemas. Pero el régimen del fuego puede ser alterado cuando nuestras actividades humanas como tal, por su supervisión, prevención de incendio, o cuando se quema demasiado, todo eso afecta como tal el régimen del fuego. Entonces, ese régimen va desde una pequeña llama que se enciende hasta unos incendios y a largo plazo, dependiendo de la vegetación, del clima que tengamos, hay un régimen de fuego específico que se establece. ¿Qué efecto tiene el fuego sobre nuestros recursos naturales? Les podría preguntar, ¿el efecto del fuego es positivo, es negativo? Pues para los sistemas de producción o en la agricultura en sí, vemos que sus efectos no son positivos, o si lo son a corto plazo. En los sistemas forestales, como yo le decía, en la parte forestal, generalmente se realizan quemas prescritas que permiten como tal el uso del fuego para controlar el material combustible que llaman quemas prescritas. Entonces, es uno de los instrumentos más utilizados en las actividades agrícolas, hay que reconocerlo. Y como es barato, porque realmente hacer un fuego o prender un fuego resulta más barato que otro tratamiento de limpieza de las parcelas, por ejemplo, por eso es más usado. Y se divide, como yo le decía, en quemas controladas, que son las que se realizan en la agricultura, y tenemos quemas prescritas, que son las que más se realizan en el ámbito forestal. Bien, las quemas no siempre son controladas.
que es justamente el tema. Las quemas generalmente pueden ser incendios forestales invadiendo las parcelas agrícolas o fuegos que inician desde la parcela agrícola con la quema de rastrojo y va hacia los bosques. Entonces, las quemas no siempre son controladas y son responsables justamente nuestras actividades humanas, son responsables del 90% de los incendios que ocurren en México. Así que eso muestra que si el fuego es una herramienta en la agricultura, hace más daño de lo que resuelve en realidad. Entonces, 40% de las quemas son causantes de los incendios, afecta la calidad del aire por todos los contaminantes que libera al medio ambiente, es la segunda fuente de gases de efecto invernadero y produce cambios en la propiedad del suelo, cambios que no son positivos, porque consume la materia orgánica, destruye los agregados, favoreciendo la erosión. Entonces, en la vegetación, en la parte forestal específica, algunos incendios o el fuego permite que haya una sucesión ecológica. Los incendios pueden ser poco intensos o frecuentes en las vegetaciones que generalmente requieren del fuego para una sucesión ecológica. Entonces, a veces es visto como una estrategia de resistencia de los bancos vegetativos que están ahí como tal, con el fuego, se activan. Lo mismo sucede con la parte de la resiliencia. Hay bancos de semilla que están y con la presencia del fuego se activan de nuevo. Y en cuanto a la parte agrícola, pues tenemos la pérdida de la vegetación. Sobre el suelo, pues habíamos dicho destrucción de la materia orgánica, aumento de la erosión, afecta la estructura del suelo, mayor riesgo de caída de los árboles, mayor propagación de malezas, porque generalmente después del paso del fuego, el dosel se abre. El fuego a veces es como un tratamiento pregeminativo para muchas semillas de arbences, entonces eso hace que incrementen. Y en cuanto al pH, el fuego puede incrementar el pH por pérdida de materia orgánica y pérdida de muchos minerales de nuestros suelos. En cuanto a la propiedad química del suelo, como pueden ver ahí, dependiendo de las temperaturas a las que el fuego ha llegado, los impactos pueden ser diferentes. Generalmente, se estima que a partir de 150 grados tenemos volatilización del nitrógeno, entonces nos causa la pérdida de ese elemento tan importante para el desarrollo de la planta. Entonces, después implicaría a que tengamos que suplirlo mineralmente. Y como pueden ver ahí, de 40 a 70 grados tenemos muerte del cambio. Cuando el fuego eleva la temperatura a 50 a 70 tenemos destrucción de la semilla, y así sucesivamente, dependiendo de qué tan intenso haya sido nuestro fuego, así va afectando nuestro suelo. Entonces, aunque la quema la realicemos, y generalmente los productores suelen experimentar después de la quema, quizás en los años siguientes, un incremento de rendimiento, porque al final lo que estamos haciendo es quemando la materia orgánica, los residuos, y hay una mineralización inmediata de la materia orgánica, y los minerales se inyectan de golpe al suelo. Quizás el año siguiente o 2, 3 años, ese suelo es altamente productivo, pero después ya pierde esa capacidad productiva y al final no tenemos una producción sustentable, que es lo que estábamos diciendo al inicio. Todo lo que nos compete es cuidar que podamos producir hoy, pero seguir produciendo. Entonces, la rosa tumba y quema es una práctica que ustedes
conocen bastante bien, se cortan o se corta un bosque, puede ser primitivo, en primario o secundario que existía, se quema y se establece como tal una parcela agrícola. Después de producirlo 1, 2, 3 años, que pierde su capacidad productiva, se deja esa parcela descansar y se hace la rotación por diferentes parcelas hasta que quizá después de 5, 10 años se regresa a la misma parcela. Así que tiene suficiente tiempo de recuperación. Pero eso era antes. Hoy, con la urbanización, con el crecimiento poblacional, ya nuestros productores no tienen suficiente espacio así como para dejar una parcela descansar por casi 10 años. Entonces se ven obligados de producir el mismo terreno con prácticas de quemas durante más de 3, 4 ciclos. Entonces hay una sobreexplotación de los terrenos que acaban afectando su calidad. Entonces vemos ahí imágenes de la rosa tumba y quema en el sur-sureste de México, y muchas veces es conocido como la milpa que camina devorando los bosques, porque al final es lo que se hace. Se quema aquí, se produce, después cuando no se puede producir, se va caminando y hasta que hay una alta extensión quemada. Entonces, ¿cómo se debería realizar las quemas? Generalmente hay diferentes prácticas o técnicas, no nos vamos a detener en eso más adelante, porque no es el objetivo y tampoco promovemos en las quemas, pero hay algunas técnicas bien específicas, como pueden ver ahí, quema contra viento, quema en fajas, quema en nube, que muchas de esas técnicas no son conocidas. Entonces ponen el fuego y al final por eso se nos va de control y ya no tenemos el control de ese fuego y acaba causando incendios. Bien, pensamos que la actividad debe ser básicamente de educación y concientización, o sea, para poder las medidas de protección contra el fuego. Primero, no debemos quemar los rastrojos, debemos guardarlos como cobertura. El otro punto es que evitemos las quemas, sean forestales o sean agrícolas, hacer un buen mantenimiento de los equipos y de las maquinarias, porque generalmente hay equipo que no tiene la maquinaria adecuada y con algunas chispas causan incendios y ni enterado que fue esa chispa la que causó el incendio. Que todas las parcelas tengan trochas cortafuegos y los ríos, los caminos son cortafuegos naturales, porque cuando un fuego avanza y llega a cierto nivel, si no hay material combustible para que siga su camino, pues hasta ahí queda. Y la parte de la educación y la concientización es muy importante. Que se haga con campañas. Actualmente hay muchas campañas que se están promoviendo de Mi Parcela No Se Quema. Yo creo que esas campañas son muy importantes, pero también hay algunos semáforos contra fuego que se ubican. Entonces, creo que eso podría ser una alternativa interesante de tener claro cuando estamos en bajo riesgo de incendios o en alto riesgo de incendios, para que los productores tomen sus precauciones. Hay muchas regiones donde esos semáforos están puestos en las zonas rurales, donde los productores pueden saber, esta es una temporada de alto riesgo, necesito tener mis cortafuegos bien establecidas alrededor de mi parcela para que si hay un incendio, el incendio no invada mi parcela. Entonces, podemos encontrar varias infografías que hablan del fuego como tal y indica qué consecuencias tiene el fuego sobre nuestro sistema de producciones. Ahora, ¿cómo usar el rastrojo como cobertura? Su uso como tal.
Hemos hecho evaluaciones en diferentes plataformas del país. Como comentaban al inicio, mi función es la de coordinar en nuestra plataforma de investigación de SAS. Actualmente en todo el país tenemos 47 plataformas de investigación y a nivel América Latina son 51, o sea, 4 en Honduras y Guatemala. En estas plataformas, el manejo de rastrojo ha sido de las cosas que más evaluamos, o sea, de los componentes de agricultura de conservación que más evaluamos, porque consideramos, como yo le decía, el retener rastrojo trae beneficios sustanciales para nuestro agroecosistema. Entonces, aquí podemos ver en esta plataforma de Tlaxiapan, ahí en Morelos, hemos evaluado varias prácticas. Labranza convencional incorporando rastrojo de 2012 a 2017 y después de 2018 a 2020 su retirada completa. También hemos evaluado labranza mínima dejando rastrojo y cama permanente dejando rastrojo. Y los resultados han mostrado con el paso de los años que la cama permanente dejando rastrojo presentan mejores resultados, mejor impacto en nuestro rendimiento. La plataforma de Tlaxiapan es la plataforma de Oscar Bañuelo, superintendente de la estación de CIMIT que está ahí en Morelos, en Tlaxiapan. También una de las cosas que se evaluaron ha sido la tasa de infiltración. Cuando tenemos la retención de rastrojo y la reducción de la labranza, eso permite que obtengamos mayor infiltración. Por ejemplo, en esos resultados que ven aquí, en la plataforma de Tlaxiapan igual, vemos que la labranza mínima dejando rastrojo ha proporcionado mayor infiltración del agua. Y es lo que queremos, porque a mayor infiltración tenemos menor escurrimiento. Y a menor escurrimiento, pues tenemos menor erosión y más cuidado de nuestros suelos. También en la plataforma de investigación de Zacatepec, a cargo del maestro Trujillo, es la plataforma que tenemos en el INIFAP con el maestro Trujillo. Ahí podemos ver que los resultados han sido parejos durante muchos años, aunque en los últimos años hay una diferencia entre retirar rastrojo y dejar rastrojo. Aquí se debe evaluar mejor los resultados y ver si la tendencia se mantuvo, los resultados más actuales con el maestro Trujillo, si tienen la oportunidad, y probablemente varios de ustedes lo conocen, él fue el que estuvo al cargo de esta investigación. En cuanto al efecto de la labranza y manejo de rastrojo en el rendimiento de sorgo, de igual manera podemos ver aquí que hasta 2017 la tendencia se mantuvieron muy parecida, pero de 17 al 19 hubo un incremento de rendimiento en la cero labranza dejando rastrojo. En cuanto al efecto de la labranza de manejo de rastrojo igual en el cacahuate, aquí podemos ver que a lo largo de los años de evaluación, de los 3 años aquí, podemos observar que la cero labranza con retirada de rastrojo aquí es el que está dando el mayor resultado. Después, si la evaluación continuó realizándose, solo que la gráfica no ha sido actualizada aquí. Básicamente es importante aquí mostrar que las prácticas de agricultura de conservación y aquí el reducir la labranza y dejar el rastrojo sí trae resultados positivos para nuestro agroecosistema, pero es importante evaluar cuáles prácticas van a generar mejores resultados. Eso es muy importante, porque puede que supongamos que tal práctica va a funcionar, pero necesitamos generar evidencia para saber si esa práctica
realmente funciona o no. Y de manera general lo que hemos visto es que la tendencia ha sido que los sistemas donde reducimos la labranza y dejamos rastrojo son más productivos. Otro componente que se evaluó ha sido la relación carbono-nitrógeno. Y aquí podemos ver en los tres sistemas, monocultivo de maíz, rotación maíz-sorgo, rotación maíz-cacahuate, donde tenemos menor relación carbono-nitrógeno, ha sido en cero labranza con rastrojo. Sí, sí. Sí, me parece. Sí, sí, me parece bien. Estábamos aquí donde decíamos que la relación carbono-nitrógeno es muy importante en el manejo del rastrojo. ¿Por qué es importante? Porque en el caso del rastrojo de maíz, el rastrojo de maíz tiene una relación carbono en nitrógeno aproximado de 60:1. ¿Qué significa? Que de cada 60 partes de carbono tenemos uno solo de nitrógeno.
Eso hace que el rastrojo de maíz se desintegre con mayor lentitud. ¿Por qué? Porque tenemos menos nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando la relación carbono-nitrógeno es muy elevada, como en el caso de rastrojo de maíz, lo que se hace es o aplicar nitrógeno, porque ese nitrógeno va a facilitar la desintegración o la descomposición de ese rastrojo. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están en el suelo, esos microorganismos van a utilizar el nitrógeno o requieren de mayor nitrógeno para descomponer el rastrojo. Si no ponemos una cantidad adicional de nitrógeno, ¿qué hacen los microorganismos del suelo? Inmovilizan el nitrógeno que está disponible en el suelo para usarlo para descomponer el rastrojo. Pero si tenemos un aporte adicional de nitrógeno, vamos a compensar esa inmovilización de nitrógeno. Lo otro es haciendo diversificación de cultivo. Por eso aquí, en esos 3 escenarios de monocultivo de maíz, rotación en maíz sorgo y rotación maíz cacahuate, se evaluaron las 3 prácticas de labranza con manejo de rastrojo para ver. Entonces, como pueden ver, la menor relación beneficio, la menor relación costo carbono-nitrógeno que se observó aquí fue en la rotación maíz-cacahuate específicamente. ¿Por qué? Porque el maíz que tiene una relación carbono-nitrógeno de 60:1, al tener cacahuate o al adicionar los rastrojos de cacahuate, que es una leguminosa, tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, generalmente de 1:17, de 17:1, perdón. Entonces, esta relación carbono-nitrógeno baja compensa también o contribuye a que el rastrojo del maíz se descomponga con mayor facilidad. Entonces, ese resultado es muy interesante porque una de las preguntas que siempre recibimos es cómo facilitar la desintegración o acelerar la desintegración como tal de rastrojo de maíz que se descompone con mayor lentitud. Pues justamente una de las alternativas es la diversificación de cultivos. Otro componente muy importante o otro impacto importante que tiene el dejar rastrojo como cobertura en nuestro suelo es el incremento de la materia orgánica. Y como yo les decía, el mayor indicador de la salud de un suelo es su contenido de materia orgánica. Entonces, el rastrojo contribuye significativamente por todo el carbono que estamos agregando ahí, dejando el rastrojo, su descomposición y su transformación en materia orgánica como tal. Entonces, aquí podemos ver que de los 3 sistemas que evaluamos, que el maestro Trujillo estaba evaluando, tenemos aquí que donde se observa mayor contenido de materia orgánica ha sido en la rotación maíz-sorgo. Entonces, es importante realizarlo maíz-sorgo con rastrojo en 0 labranza. Así que vemos una vez más que el dejar rastrojo es muy importante para nuestros sistemas de producción. Entonces, la retención de rastrojo podemos decir que mejora la estructura de nuestros suelos, ya resumiendo los beneficios que hemos visto. Hemos hecho evaluaciones también en diferentes regiones del país. En Morelos me refería a estas 2 plataformas porque son las plataformas que hemos tenido ahí y fueron los componentes que hemos evaluado en esas 2 plataformas. Pero como les comenté, son 47 plataformas de investigación en todo el país y en las diferentes plataformas fuimos viendo qué efecto ha tenido la retención de rastrojo. Lo máximo que hemos visto es que no haya diferencia entre dejar, o lo peor, perdón, que hemos visto ha sido que no haya diferencia entre dejar
y quitar el rastrojo. Pero en más del 90% de los casos o 95% de los casos, el dejar rastrojo ha mejorado la rentabilidad, el rendimiento de nuestro sistema, la rentabilidad y evidentemente, aunque no veamos beneficio directo en el rendimiento del cultivo, sabemos que está mejorando la estructura del suelo y está permitiendo que nuestra producción sea más sustentable, que ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo mejora la estructura del suelo? Pues aumenta la porosidad y la aeración del suelo, lo que permite un mayor desarrollo radicular de los cultivos y en cuanto al agua es más eficiente. Entonces, tenemos mayor infiltración y como yo le decía, si con el rastrojo tenemos mayor infiltración, tendremos menor escurrimiento y con menor escurrimiento tenemos menor erosión del suelo. En cuanto al aporte de materia orgánica, como le decía, el rastrojo se descompone, entonces eso contribuye a que se incremente la materia orgánica en nuestro suelo y se hace igual un reciclaje de nutrientes, reincorporando los nutrientes tomados del suelo a nuestro sistema. También contribuye a la reducción de la erosión, porque como decíamos, a mayor infiltración, menor erosión, menor escurrimiento y menor erosión hídrica. E igual el dejarlo como cobertura contribuye entonces a que no haya erosión eólica en los lugares donde hay muchos vientos. Beneficios hídricos, ya lo habíamos mencionado, conservación de la humedad al suelo. En los años poco lluvioso o más seco, hemos visto más la bondad de dejar o no dejar rastrojo, o sea, de los sistemas de agricultura de conservación. Generalmente cuando son temporales muy buenos y llueve mucho, puede que no se llegue a percibir la diferencia porque la humedad no es una limitante en los temporales buenos y muy lluviosos. Pero cuando es un temporal seco, es donde vemos que el reducir la labranza y el dejar el rastrojo en la superficie disminuye la evaporación del agua y contribuye efectivamente a que tengamos una gestión más eficiente del agua y que esté disponible para los cultivos cuando lo requieren. Entonces, mejor infiltración. Beneficios ecológicos, sirve de hábitat para microorganismos. Como yo les decía ahorita, al dejar rastrojo, los microorganismos del suelo son los que se encargan de desintegrar ese rastrojo. En ese proceso requieren de nitrógeno, entonces al final la actividad microbiana se hace más, de microorganismos se hace mucho más intensa en las parcelas donde dejamos rastrojo. Y también hay insectos benéficos. Al mejorar la salud del suelo, cuando hacemos los análisis de suelo, podemos identificar que los suelos van mejorando en cuanto a disponibilidad de nutrientes también, más actividad biológica, entonces ahí se puede hacer un uso más racional de los insumos minerales. Y en cuanto a beneficios económicos, por el aporte nutricional de rastrojo descompuesto, pues se va a invertir menos en fertilizantes. Y en cuanto a la reducción de costo de laboreo, aunque eso es un poco indirecto, en las prácticas como la siembra directa o la cero labranza como lo conocemos, si como no es necesario arar y se deja rastrojo, pues indirectamente el dejar rastrojo que va acompañado con la reducción de la labranza contribuye también a que tengamos sistemas más rentables. Pues es en resumen lo que tenía pensado compartir con ustedes y son bienvenidas las preguntas, dudas sobre lo que le he presentado o lo relacionado a rastrojo o la plataforma de investigación que coordinamos. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas?
Les escucho. O directamente en el Meet. Entonces esperamos unos segundos. ¿Le parece bien, doctor? Sí, sí, sí. En el chat de Meet ya hay preguntas. Ah, ok. Ahí está, doctor. Si usted gusta contestar. Ok, sí, gracias. Manuel Rascón dice, el uso de cultivo de cobertura de servicio ayudará a la descomposición más rápida de rastrojo. Es correcto, Manuel. Como comentaba durante la presentación, cuando utilizamos leguminosas, por ejemplo, pueden contribuir porque al utilizar cultivo de cobertura, que la mayoría de ellos son leguminosas, contribuye a la fijación de nitrógeno. Entonces, al contribuir ahí a la fijación de nitrógeno, evitamos que el cultivo establecido sufra la inmovilización de nitrógeno que hacen los microorganismos a la hora de descomponer rastrojo. Entonces, justamente utilizando cultivo de cobertura, eso puede contribuir como tal a acelerar la descomposición de rastrojo. Si se puede aplicar adicionalmente nitrógeno para favorecer ese proceso de descomposición mejor. Jonathan dice, saludos desde Oaxaca, saludos Jonathan, qué bueno tenerte por aquí. Filadelfo dice, muy buena ponencia, doctor Mariel, ok, me gustaría saber qué implemento utiliza para desintegrar el rastrojo. Justamente, dependiendo, hay algunas cuchillas giratorias que son utilizadas. Nuestro equipo de mecanización aquí tienen diseñado varios implementos con disco cotadores que permiten cotar el rastrojo y dejarlo en la superficie. Otros utilizan rastra, aprovechan para que el rastrojo sea desmenuzado, pero lo que recomendamos sea el implemento que se utilice es que el rastrojo se deje en dimensiones de 5 a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque al reducirlo en dimensiones de 5 a 10 centímetros, aumentamos la superficie de contacto de rastrojo con los microorganismos del suelo, lo que favorece como tal su desintegración. Así que sea manualmente o sea con algunos implementos específicos que se van diseñando específicamente para su corte, es eso. Sabemos que generalmente no se cuenta con los implementos, pero es todo un tema que podríamos abordar en otra sesión de capacitación, toda la maquinaria diseñada por nuestro equipo de mecanización aquí para poder manejar adecuadamente el rastrojo y que no interfiera con las actividades de siembra y de fertilización, por ejemplo. Luis Gerardo dice, experiencia con el manejo de ganado, caprino en parcela con rastrojo. Efectivamente, tenemos aquí en CIMIC, en el H9, experiencia de uso de ganado para ver el efecto que puede tener el pastoreo como tal en las parcelas. No se ha visto diferencia significativa como tal entre, creo que un año nada más, entre usar el pastoreo quitando el rastrojo de esa forma
La diferencia de la que hablo es sobre el suelo, porque muchas veces la resistencia en hacerlo es por la compactación del suelo. Pero si el pastoreo se realiza en un momento en que la humedad del suelo no es alta para que sea propensa a esa compactación, y si es ganado de pequeño porte, pues no hay ese riesgo de compactación y es totalmente compatible con nuestros enfoques actuales de agricultura regenerativa, porque una de las cosas que nos pide la agricultura regenerativa, que va más allá de la agricultura de conservación, es justamente la incorporación del ganado a nuestro sistema. Así que todavía los resultados no son concluyentes, se están evaluando. De hecho, este año ya se realizó de nuevo el tratamiento de incorporar al sistema, se estuvo pastoreando el ganado ahí en la parcela, entonces requerimos de una evaluación a mediano plazo y cuando los resultados estarán y tendremos esas conclusiones, lo compartiremos. Ok, ¿cómo están manejando los insectos fitófagos y las arbences en sus plataformas? Pregunta Manuel. Bien, en las plataformas depende de los fitófagos, evidentemente. Principalmente voy a comenzar con el gusano cogollero, por ejemplo. El gusano cogollero, o hacemos un control etológico haciendo trampeo masivo con trampas de gusano cogollero como tal, utilizando la feromona, eso es una opción. O ampliamos a un manejo agroecológico del insecto plaga, no solamente haciendo el trampeo masivo de los machos, sino también lo que se hace es liberación de tricograma o igual utilización de hongos entomopatógenos. O sea, utilizamos todas las opciones disponibles en cada una de las regiones y las que más efectivo han sido. Y si con esas intervenciones no ha sido efectivo, lo que hacemos es hacer un control químico, utilizando insecticida de etiqueta verde, que no sea de amplio espectro y que sean compatibles con el medio ambiente. Pero lo que buscamos como tal, generalmente a través de la diversificación de cultivos y demás, puede que haya temporales donde tenemos una precipitación más uniforme, ya que cuando las lluvias son más uniformes tenemos menos incidencia de las plagas. Puede que si no llega a un umbral de 15%, no haya necesidad de intervención química, pero las trampas de feromonas siempre se ponen, aunque no sean para fines de trampeo masivo, lo ponemos también para fines de monitoreo, de saber cómo va el tema de la plaga en el temporal. Y en cuanto a manejo de arbences, eso es un tema muy importante y cuando adoptamos agricultura de conservación es de los desafíos más grandes. Puede que en los primeros años sea desafiante, pero con el tiempo, año tras año, se va agotando como tal si es un control manual, que es el caso de la mayoría de los productores del sur y sureste. Si se realiza un control manual que se realiza en alguna de las plataformas, el banco de semilla de avance disponible va reduciéndose y al final la incidencia se va reduciendo. Si no es el caso, se utiliza igual herbicidas, buscamos cuáles son las moléculas más amigables con el medio ambiente. Tenemos varias investigaciones que estamos realizando actualmente, ensayos aparte de las plataformas, donde estamos evaluando qué moléculas son las opciones más factibles, porque sabemos que hay moléculas que ya no utilizamos, que no son amigables con el medio ambiente, entonces evitamos esas moléculas y las moléculas que evaluamos en colaboración con varias instituciones es con el fin de identificar cuál sería la opción más efectiva de controlar las arbences. Igual el dejar cobertura, si es eficiente, contribuye a disminuir su incidencia. Luis Gerardo, saludos a la Mixteca Baja, saludos igual.
¿qué grosor tenía la capa de rastrojo incorporado? Bueno, la incorporación de rastrojo depende. De hecho, hay lugares donde incorporar rastrojo ya es una práctica convencional, o sea, ya es una costumbre incorporarlo. No recomendamos incorporarlo. Es mejor que esté en la superficie porque los mayores beneficios se van a obtener si lo dejamos en la superficie, porque como ese principio de la agricultura de conservación lo indica, es cobertura permanente. Entonces, si lo incorporamos rápido, o sea, si lo desmenuzamos demasiado y lo incorporamos, tendremos el beneficio de aporte para la materia orgánica, para el incremento de la materia orgánica, pero lo que es de la cobertura, de proteger el suelo contra los impactos de la gota de lluvia directamente, no vamos a tener ese beneficio, o de cubrir el suelo para evitar la emergencia de la semilla de abeses, tampoco tendremos esos beneficios. Entonces, el incorporarlo no es la opción más efectiva. En cuanto a grosor, pues no sabré decirte porque el grosor va a depender de cómo esté en la cañuela. Lo único que hacemos es enfocarnos en las dimensiones, en la longitud, no en el grosor como tal. En la longitud buscamos que sean de 5 a 10 centímetros de longitud y como decía, esos 5 a 10 centímetros es para que haya mayor contacto, mayor superficie de contacto de rastrojo con los microorganismos del suelo, lo cual favorece su descomposición. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que sea de utilidad y represente diferencias mínimas significativas? Fernando, no sé si entendí bien tu pregunta, pero si son las dimensiones de rastrojo, como decía, son justamente eso, de 5 a 10 centímetros de longitud. Y si hablas del análisis para ver realmente si es significativo, hay otras investigaciones realizadas, por eso hemos identificado que esas dimensiones son las más adecuadas, pero podría ser un tema de investigación igual en diferentes plataformas o en un ensayo de mediano o largo plazo, utilizar diferentes dimensiones de rastrojo para ver si tiene diferencias significativas. Eso tendrá que ser una evaluación a mediano o largo plazo, ver si tenemos dimensiones de 5 a 10, de 20 a 30, de 30 a 40, o sea, tener diferentes dimensiones de rastrojo y evaluar, ver si habrá diferencias significativas en cuanto a materia orgánica a mediano o largo plazo, o la tasa incluso de desintegración se podría medir. O sea, podría ser idea de un estudio. Saludo, Manuel, desde Texcoco. Saludos a la gente de Chihuahua. Contestamos la última pregunta. Muy bien, sí. Esa pregunta de Luis Gerardo, sí, Luis Gerardo. Bueno, voy a dar recomendaciones generales que también son aplicables para el subtrópico. Cuando vamos a acelerar como tal la descomposición de rastrojo, tenemos varias alternativas. Lo primero es eso que yo decía, buscar que el rastrojo se pique en trozos de máximo 10 centímetros. Si puede ser 5 centímetros mejor, pero de 5 a 10. Con tal de facilitar ese contacto con los microorganismos y que se desintegre. Segundo, podría ser la opción de aplicación de nitrógeno, porque como dijimos, los microorganismos que son quienes van a desintegrar ese rastrojo van a utilizar nitrógeno. Y como la relación carbono-nitrógeno de rastrojo de maíz es de 60 a 1, o sea, es muy elevada,
lo que hace esos microorganismos es inmovilizar el nitrógeno que hay en el suelo para poder hacer esa desintegración. Entonces, si aplicamos nitrógeno, esa aplicación extra de nitrógeno va a facilitar que se desintegre. Tercera opción, la diversificación de cultivos. Si hacemos diversificación, sea asociación o rotación de cultivo con leguminosas, vamos a tener dos beneficios. Uno, el fijar nitrógeno por la leguminosa que asociemos o con el que rotemos. Y el segundo es el mismo rastrojo del frijol general o de la leguminosa en sí. Generalmente las hojas o los residuos de la leguminosa no se dejan en la parcela, pero si se dejara será un gran beneficio para la descomposición de rastrojo de maíz, porque la relación carbono-nitrógeno de los rastrojos de leguminosa es muy baja, es como de 15:1 o de 17:1. Entonces, eso va a permitir que los rastrojos de maíz se desintegren más fácil. La otra opción es, evidentemente, la aplicación de microorganismos. Comercialmente no conozco ningún microorganismo, algunas marcas que pueda recomendarles, pero generalmente, por lo que he visto y resultado que hemos visto, aunque no publicado, es la aplicación de bioles, por ejemplo, que aceleran esa desintegración y otros microorganismos que se aplican. Sería cuestión igual de evaluarlo y ver cómo en ensayos bien diseñados, basado en diseños experimentales, obtener datos duros de qué diferencia hace cada uno de esas opciones de manejo. Pero como recomendaciones a grande rasgo, eso es lo que te puedo decir, Gerardo, y creo que sí es aplicable para estas condiciones. No, de hecho, justamente, María Guadalupe, son de las investigaciones que estamos promoviendo actualmente, además de las plataformas de investigación. Cada año identificamos cuáles son los temas principales a evaluar o a investigar. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una red de 46 ensayos de diversificación de cultivos y de biofertilización. Entre ellos, el uso de microorganismos. Entonces, todavía estamos sistematizando los resultados, aunque en lo que nos hemos enfocado más ha sido en la biofertilización como tal para ver los efectos en los rendimientos, pero en el uso de microorganismos para la desintegración de rastrojo no tenemos ensayo explícitamente diseñado, pero ya lo tenemos en el radar. Son de las cosas que podremos evaluar para ver si hay diferencia entre cómo lo hacemos mecánicamente y generalmente nos da buenos resultados a que si utilizamos los microorganismos. Pero usar microorganismos o evaluar microorganismos y ver su impacto en el rendimiento de los cultivos y en la rentabilidad de los sistemas, ya tenemos muchos ensayos realizados y estamos sistematizando la información. En cuanto el reporte está, lo haremos público. Igual, María Guadalupe, saludos de Chihuahua. Hay muchos de Chihuahua aquí conectados. Pues si no tiene inconveniente a todas y todos los que están conectados, agradecerles enormemente que nos hayan acompañado en este más de hora y media y que seguramente hay mucho que decir a partir de todo lo que sabe el doctor Mariel Guerra. Pues simplemente, doctor, agradecerle nuevamente a nombre de la maestra Margarita Galeana, nuestra secretaria de Desarrollo Agropecuario, y por supuesto de toda la gente que colaboramos acá, agradecerles por esta plática tan interesante, esta charla, esta ponencia. Al final del día, lo que buscamos es que este intercambio de ideas fuese productivo y que nuestras conclusiones, este intercambio, sea útiles para avanzar en la sostenibilidad de nuestra agricultura. Entonces, pues a nombre de todo el equipo de la SEDAGRO, por supuesto de nuestra titular, como lo comentaba, agradecerle enormemente por su participación. Muchas gracias, doctor Mariel Guerra. Es importantísimo todo lo que usted nos dice. Y los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, agradecemos nuevamente que nos haya dado la oportunidad de estar con usted el día de hoy. Muchas gracias, Bruno. Gracias a todo
por haber hecho ese espacio para conectarse y con la mayor disponibilidad estaremos dispuestos a otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos. Estén atentos, por favor, para nuestro próximo seminario. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Morelos, la tierra que nos une.